Importancia de que la preexistencia de Cristo no era suficiente para probar que Él era Dios. Por eso dice, desde el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí hace énfasis de la eternidad de Cristo. Siempre ha existido, que siempre existió, que al igual que el Padre y el Espíritu Santo son eternos. Él no entró en existencia como creen muchas personas. Cuando Él nació, cuando Él fue concebido por obra del Espíritu Santo, muchos creen que ahí comenzó o entró la existencia del Hijo de Dios. Es algo que no es cierto. Por eso dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, perdón, el Verbo era Dios. Ahora, mis hermanos, muchas naciones, millones de personas celebran este día conmemorando el nacimiento del Hijo de Dios. Aquel que al nacer por primera vez trae al mundo, un mundo camino al infierno, viviendo asignado a la condenación, trae por primera vez esperanza de redención, esperanza de vida eterna, manera única de escapar de la condenación, del juicio eterno que aguarda a todo desobediente. Hablábamos en esta mañana en la escuela dominical, mis hermanos, que es otro concepto también equivocado, donde muchos creen y alegan que por medio del buen comportamiento u observación de las buenas obras o de las prácticas eclesiásticas, el ser humano puede alcanzar justificación y vida eterna. Eso es antibíblico, mis hermanos. Por eso el apóstol aquí le dice a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que ustedes, después de haber sido redimidos por medio de la sangre del Hijo de Dios derramada en el Calvario, ahora estén considerando regresar a abrazar nuevamente y asumir el yugo de la esclavitud de la ley? Eso era lo que hacía la ley por el hombre. La ley, un indicador de pecado. No matarás. Habían ya muchos que eran asesinos. No hará esto, no hará lo otro. Un indicador de pecado, pero no justificaba. Por eso dice la Biblia, y muchos se preguntarán, pues entonces, ¿cómo era posible que en los tiempos de la ley, antes de haber aparecido Cristo, antes de la gracia, entonces, cómo dice la Biblia que alegan muchas personas en aquellos tiempos, hombres y mujeres de Dios, ser justificados si no había llegado Cristo, si la ley es un yugo de esclavitud? Miren, hermano, es simple. Aún en los tiempos de la ley, el hombre era justificado por la fe. Gloria a Dios. Eso no es que yo lo creo, es que lo dice Génesis 15:6. Dice que por la fe Abraham, antes de Cristo, creyó a Dios y fue justificado. Por medio de la fe, el hombre fue justificado antes de Cristo. Miren. Ahora, el hombre era justificado por la fe en Dios, amaba a Dios, empezó a obedecer a Dios, y obedeciendo a Dios, obedecía los preceptos de la ley. Pero era porque amaba a Dios. Pero lamentablemente, mis hermanos, sabemos la historia del caso del hombre. Dios
le presentó primero un medio de redención, luego otro, derramamiento de carne, de sangre de terneras, de becerros, de ovejas. Y ocasión tras ocasión notamos en la Biblia que el hombre fue quebrantando estos preceptos y llegó al extremo de que convirtió lo que fue intentado por Dios para que el hombre se mantuviera justificado y en obediencia a Dios, pues lo convirtió en un juego, algo que era una simple práctica carente de significado, de valor. Y ya hemos dicho anteriormente que Dios dijo: basta de sacrificios, de sangre inocente de animales derramada en vano, porque el hombre se arrepentía y mataba una tórtola y al otro día seguía pecando. Luego se arrepentía y mataba una cabra y derramaba su sangre, y al otro día seguía en sus pecados. Una práctica insignificante delante de Dios. Ahora Dios manda su plan A, no B, manda a su plan A. Dios ya había establecido desde el principio que el hombre iba solamente a poder alcanzar redención para sus pecados y acceso a la vida eterna por medio de su Hijo. Eso es lo que dice la palabra. Pondré enemistad entre ti, ¿verdad? Y entre la simiente de la mujer. Y ella, tú le herirás en el calcañar y ella te pisará la cabeza. Dios estableciendo así, profetizando así, mis hermanos, el plan de redención que había de venir para la humanidad y la redención de la humanidad. Luego ahora Juan el Bautista, introduciendo a Cristo a la humanidad, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hoy establecemos desde el principio que no es por las obras, no es porque usted se asocia o se entrega a una iglesia o va a observar simplemente durante toda su vida prácticas religiosas, mis hermanos. No, es por medio del aceptamiento de Jesucristo que el hombre puede alcanzar ser regenerado. ¿Cómo es que dice Romanos 3:20? Ya que por medio de las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. ¿Qué le decía yo? Que la ley es un yugo para el hombre. Mire como dice el apóstol: ya que por medio de las obras de la ley el ser humano o ningún ser humano puede ser justificado por Dios, dice Romanos 3:20. Porque por medio de la ley es que, lo que yo le dije ahorita, el conocimiento al pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que en Él crea. That's right. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que en Él crea. Porque, continúa diciendo, porque cuanto todos que pecaron, todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Que fuera de Cristo el ser humano está perdido. No es mi opinión, es bíblico. Fuera de Cristo el ser humano le espera una terrible condenación eterna, hermano. Yo no le quiero intimidar a nadie. Eso es lo que hemos leído hasta ahora aquí. Fuera de Cristo, hermano, hay prácticas religiosas, hay observaciones de la ley. La persona puede ser la persona más buena del mundo y terminar en el infierno, hermano. ¿Quién lo dijo? Yo no.
Lo dice la Biblia. Santo, mi Dios. Porque si rechaza a Cristo, si rehúsa aceptar a Cristo, que es el único medio de redención para un alma pecadora, no hay otra alternativa. Hermano, por eso es que hacemos énfasis sobre Emmanuel. Dios con nosotros. Gloria a Dios. Dios con nosotros. Y ahora pues la humanidad, claro, la mayoría de la sociedad, sus banquetes, los arbolitos de 10 pies, muchos regalitos debajo del arbolito, todo eso se ve bien. Las lucecitas parpadeantes, el plato típico del país, de la temporada, todo eso se ve bien. Lo triste, hermano, es que durante esa celebración, la mayoría de los que celebran desconocen el verdadero significado y valor de esa celebración que están celebrando. Qué triste, ¿eh? ¿Sabe usted que durante Navidad, esta temporada, que más separaciones hay en los matrimonios? Durante la Navidad es cuando más las vidas sufren de depresión. Durante Navidad es cuando se han registrado más accidentes trágicos de automovilísticos que nunca. Durante Navidad, los crímenes, los robos, todos aumentan, se multiplican durante esta temporada. Y la mayoría de esas personas alegan ser cristianos y estar celebrando Navidad. Pero que la verdadera Navidad, el verdadero Emmanuel, significa que Dios está con nosotros porque le aceptamos. Y al aceptarle hemos salvado nuestras almas de la condenación eterna porque lo hemos leído. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas aquellos que les recibieron, a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Usted, yo, nosotros, los que aceptamos a Cristo, que reconocemos el valor y el significado de la palabra Emmanuel. Gloria a Dios. Oh, y cuando usted siente en su vida que vienen las pruebas, viene la adversidad, usted dice Emmanuel. Emmanuel, gloria a Dios. Oh, cuando vienen las dificultades, cuando experimenta oposición, cuando experimenta traición, que se quiere encontrar solo y abandonado, usted dice Emmanuel. Gloria a Dios. Dios está conmigo, no estoy solo. Y siente a Dios abrazando su vida, siente su presencia, consolando su alma. Ese es el verdadero significado de Navidad. Gloria a Dios. Pero no es solamente el 25 de diciembre. That's right, amen. Es en julio 15 Ay, también. gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Durante todo el año, ¿cómo es que decimos? Emmanuel. Dios con nosotros. Porque lo celebramos todos los días de nuestras vidas. Gloria al Señor. Él fue un regalo de Dios a la humanidad para así de esa manera cumplir con su objetivo para la humanidad, y era de salvar las almas camino a la condenación, al infierno. Ese fue el regalo. Yes, gracias, Padre. Aleluya. Por eso ahora para nosotros Navidad o Emmanuel significa mucho más que los sollozos al lado del arbolito, que las felicitaciones, que los abrazos, que el plato de arroz con gandules, pernil y pasteles. Significa mucho más que los regalitos, que el arbolito con sus luces parpadeantes. Sí, mis hermanos, Navidad para nosotros significa Emmanuel. Él está conmigo, Él está contigo. Y mientras tú le sigas siguiendo, jamás te va a dejar. En ocasiones, lamentablemente, el que abandona a Dios es el hombre. That's right. Pero Dios siempre te lleva de su mano. Yes, amen.
No te quiere soltar, pero tú a veces, ¿qué haces? Como al niño cabeceduro. ¡No! Oh, mis hermanos, gracias a Dios por esa bendición tan linda. Gracias a Dios por Navidad. Gracias a Dios por ese verbo que se hizo carne. Por Cristo, el Hijo de Dios. Qué lindo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Por ese hecho, hermano, y porque es una realidad, nosotros podemos proclamarnos cristianos y caminar con una Biblia debajo del brazo, proclamando a Cristo, testificando a Cristo que salvó nuestras vidas, que hemos sido redimidos por medio de su sangre y que vamos en dirección al cielo por medio de Emanuel. Nuestros pecados, dice la Biblia, que fueron perdonados, fueron depositados en el fondo del mar y de ellos ya no hay memoria. ¿Cómo fue posible? Por Emanuel. Qué lindo, mi Dios. Dios con nosotros. Oh, gloria a Dios. Así que no nos podemos ir de vacaciones durante esta temporada sin alejarnos del Señor. No, mis hermanos. Dios nunca se va de vacaciones de nosotros, nunca nos... En los momentos más difíciles de nuestras vidas, hermano. Como dice el Dorico, en los aprietos más grandes que usted pueda encontrarse, Dios no le da la espalda. No, porque entonces nosotros ahora, muchos pasteles, muchos arbolitos, muchas fiestas. Vamos a hacer un paréntesis. Y luego, la segunda semana de enero, volvemos de nuevo a decir que somos cristianos y que Cristo vive y vamos a la iglesia. No, ¿por qué durante estas épocas no nos mantenemos más fieles a Dios que nunca? ¿Sabes que esta es la época, como yo le decía, más peligrosa, que más necesitamos la presencia, la protección de Dios en nuestras vidas? ¿No saben las personas allá afuera ebrios? Manejando carros ebrios, los accidentes. Ahora más que nunca durante Navidad necesitamos la protección de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿para qué fue todo esto posible? Para Él poder identificarse contigo, conmigo. Se hizo carne, se hizo hombre, asumió la naturaleza humana, vivió entre nosotros, sintió hambre como nosotros, sed como nosotros, fue traicionado como nosotros, fue herido, fue decepcionado como nosotros, para identificarse con tu sufrir y luego terminar entregando su cuerpo y derramando su sangre por tus pecados, por mis pecados. Por eso fue que se hizo hombre, entendemos. Yo he enseñado y predicado siempre, hermano, que la salvación es sintética. La salvación no es analítica. Sintético es algo que hay que añadirle otros ingredientes o materiales. Usted en ningún lugar ha visto árboles de plástico, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque el plástico es un material sintético, compuesto de varios materiales. Su salvación, mi salvación es sintética, no analítica. Analítica quiere decir que Dios te mira, te observa de arriba abajo, analiza tu vida y de acuerdo a tus méritos te declara justo. Eso no es bíblico. Oh, hermano, tu salvación es sintética porque hay que añadirle un ingrediente muy importante sin el cual no hay salvación. Y es que la justificación de Cristo. Gloria a Dios. Muchas personas que dicen la sangre de Cristo es suficiente. ¿A dónde está eso en la Biblia? Vamos a hablar un poquito de eso. Que la sangre de Cristo es suficiente. Mis hermanos, usted me ha oído en otras ocasiones. Eso hubiese sido cierto, pues Cristo aparecía a los 33 años, era untado, derramaba 2 o 3 galones de sangre y ya el hombre quedaba redimido. No, muchos dicen no, porque tenía que perder su vida. Tampoco, ni su sangre derramada ni su vida era suficiente. Mis hermanos, entendamos que estamos hablando de
redención y sin justificación no puede haber redención. ¿Cómo entonces se efectúa la justificación, mis hermanos? Porque Cristo, Emmanuel, nació, habitó con nosotros 33 años. Y durante esos 33 años no conoció pecado, vivió una vida justa. Gloria a Dios. Ahora, esa justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Y es de la única manera que el hombre puede ser justificado, cuando se le aplica, se le acredita, se le imputa la justicia de Cristo. Y ahora nos vamos por ahí contentos, diciendo, pregonando, somos justos, Gloria a Dios. porque eso se nos acreditó la justicia de Cristo. Así, lo que quiero decir es, para terminar, mis hermanos, que la vida de Cristo fue igual de importante que su sangre y que su muerte. Qué lindo. Aleluya. Yes. Amen. Pero todo fue posible porque se fue cumpliendo al pie de la letra. Nació, fue crucificado, murió, derramó su sangre. Y algo muy importante, vivió una vida justa. Qué lindo. Aleluya. Así Yes. que Él, mis hermanos, con nosotros se identificó con nuestro sufrimiento, vivió entre nosotros, pero no pecó. Estamos hablando, hermanos, de Cristo, que poseía dos naturalezas, pero una sola persona. Yo no voy a empezar a hablar sobre este asunto ahora, de los diferentes atributos de las dos naturalezas. Pero sí, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne para morir por nuestros pecados. Y esto fue cumplido, hermano, y fue cumplido, fue posible, porque Él vivió una vida de justo. Y al vivir una vida de justo, mi hermano, no hay excusa para estar por ahí donde quiera. Ay, es que somos humanos, es que Dios sabe que somos humanos, que... Gloria al Señor. Cristo lo hizo en su humanidad, mis hermanos. Ejemplo para nosotros, enseñándonos que han de venir pruebas, han de venir oposición, han de venir dificultades, pero gloria al Señor, como Emmanuel, Dios está con nosotros, ese Dios nos ha de mantener firmes, victoriosos en medio de toda oposición, de toda prueba que pueda venir en tu dirección, y puedes pregonar y testificar: hasta aquí Dios me ha traído. Gloria a Dios. That's right. Yo Amen. soy su hijo, Gloria soy a Dios. cristiano y me identifico con Él. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, gloria a Dios. Recordemos el significado de la Navidad. Recordemos, gloria al Señor. No olvidemos, en medio de las parrandas, de las fiestas, de las comidas, no olvidemos este significado verdadero. Que nació el que trajo paz a la humanidad, paz a nuestras vidas, salvación a nuestras vidas. Fue posible por Cristo, por Emmanuel. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mis hermanos. Y sigamos hacia adelante celebrando Navidad, porque no hay pecado, como alegan algunas religiones por ahí. Nosotros no creemos en Navidad, no celebramos Navidad, fue en septiembre, posible que fuera en septiembre o en octubre. Pero se estableció celebrar el nacimiento de Jesucristo en diciembre 25. Señor. En Puerto Rico las personas nacían y no los inscribían hasta 5 meses después, porque vivían en las montañas por allá. Entonces, ¿cuándo ellos celebraban? Cuando se inscribían. Así que es la importancia, es la importancia, es el espíritu de ese Cristo, mis hermanos, que nació hace 2000 años después, todavía lo seguimos celebrando y proclamando el efecto que tuvo su sangre derramada sobre cada una de nuestras vidas, que nos transformó. Y por eso celebramos. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, si hay alguien aquí que necesita la oración, mire, hermano, esto no es cuestión de religiones, no es cuestión de iglesias. Ya lo hemos dicho.
La única manera de escapar de la condenación del alma es aceptando a Cristo. Si hay alguien que todavía no siente la salvación, la seguridad de la salvación que proviene de Cristo, hermano, aquí Dios te ha hablado a ti en Navidad. Mientras celebramos el nacimiento de Cristo, hay alguien que quiere aceptar a Cristo, entregar su corazón. Luego decir por ahí, mira qué lindo, ¿eh? Conmemorar siempre. Un día de Navidad yo acepté a Cristo en mi corazón. Un día de Navidad yo sentí por primera vez la salvación del alma. Habrá alguien que quiera aceptar al Señor, habrá alguien que se ha desviado y que le sirvió mucho tiempo, durante algún tiempo, y quiere reconciliarse. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está el Señor. Habrá alguien que necesita la oración por fortaleza. Recuerden que esto es una constante batalla en contra de un enemigo sutil, persistente, que quiere que tu alma termine en el infierno. Habrá alguien que necesita oración por fortaleza. Habrá alguien que está enfermo y necesita oración por sanidad divina. Puede pasar al frente, gloria al Señor. Y oramos por usted. Y luego ahora al terminar el servicio, hermano, que no se vaya, por favor. Tenemos un banquete allá, comida. No hay nada de malo en comer. Y en celebrar esta Navidad mientras comemos. Habrá alguien, gloria a Jesús, alguien más. Qué lindo que en Cristo hay salvación y también obtenemos sanidad para nuestros cuerpos. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, hermanos, que Él en el Calvario no solamente llevó nuestros pecados, dice que también llevó nuestras enfermedades. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Santo, santo, aleluya. Una petición especial. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Me siento bien contenta. La gloria y la honra sea para Dios, porque estamos compartiendo en familia. Tenemos un día para compartir en familia. Y yo voy a cantar. Con mi burrito sabanero en camino de Belén. Con mi burrito sabanero en camino de Belén. En camino de Belén. Me en camino de Belén. Mi guachito voy cantando, mi burrito va trotando. Mi guachito voy cantando, mi burrito va trotando. Me ven,
bendición porque tenemos 2 años en esta congregación y le doy las gracias a todos mis hermanos, a los que están y a los que no están. Le doy muchas gracias por compartir con nosotros. Yo tengo aquí algo que la iglesia Elín le va a hacer entrega a Katy Mena y a Pastor Carlos Mena, que son los pastores de nosotros. Y creo que ellos también se merecen un reconocimiento de la iglesia Elín. El banquete está atrás. Cociné yo. Hermano, que el Señor le bendiga. Le quiero dar las gracias grandemente. Amén. Por este obsequio de parte de mi esposo, el pastor Carlos Mena, mi persona, Katy Mena, ¿verdad? Y realmente nos sentimos que estamos en el propósito de Dios. Y es tan importante, hermano, cuando yo siempre digo esto y ustedes dirán, siempre está diciendo lo mismo. Pero mira, cuando tú estás en el propósito de Dios, tú te sientes en paz. Hay una paz. Y yo le digo desde el principio que empezamos Elín, yo me he sentido en paz en el propósito de Dios. Hay algo dentro de mí y del pastor, porque estamos en el propósito de Dios. Y eso es tan importante. Somos libres, gloria sea el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando tú estás en el propósito de Dios, you're not second guessing yourself or thinking it through so much, you know, because you're in His purpose. Amen. Hermano, también quiero darle las gracias, ¿verdad?, a la hermana Xiomara por todas las decoraciones. Todo eso fue la hermana Xiomara. Y muchas gracias, y a todos los hermanos que cooperaron. Y también quiero darle las gracias a Caitlin. Yes, a Caitlin y a la hermana Carmen, a su mamá. Yeah. Porque, hermano, ellas fueron las que dieron los juguetes para los niños en este día. Y eso es grande, ¿verdad? Para los niños, gloria sea el nombre del Señor. Porque donde no hay niños, no hay vida. Porque hay unos viejos que se van a morir. ¿Verdad? Tenemos que seguir hacia adelante. Hermanos, vamos a ponerlo de pie. Hermanos, gracias por las oraciones. Yes, muchas gracias. Muchas gracias. Gloria hacia el nombre de Dios. Yo le voy a pedir a la hermana Marisol que ella pase por aquí y que ella nos despide en oración hoy en el día de Navidad. Gloria hacia el nombre de Dios, porque ella siempre está